Hola, hola y bienvenidos a Librería Cristiana 247, tu librería online, un espacio donde podemos compartir como librería y lectores lo que nos encanta, los libros. Hoy vamos a estudiar el profeta pródigo, Jonás y el misterio de la misericordia de Dios por Timothy Keller. A ver, ¿cuántos han estudiado la vida del profeta Jonás? ¿Conocen su vida, su historia? Hoy el tema se titula Huir de la gracia. Huir de la gracia. A ver, ¿cuántos han intentado huir? Este profeta lo intentó y veamos lo que le pasó. Comencemos. Y el Señor preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. ¿Qué preparó Dios? Un gran pez. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. ¿Dónde? En el vientre de un gran pez. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: Clamé al Señor desde mi angustia y Él me respondió. Desde el vientre del Seol clamé y tú escuchaste mi voz. ¿Por qué me arrojaste a lo profundo, al corazón de los mares, y la corriente me rodeó? Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: ¿he sido expulsado de tu presencia? Sin embargo, sigo con la mirada fija hacia tu santo templo. Las aguas me asediaron para quitarme la vida. El abismo me rodeó. Las algas se enredaron en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de los montes. El inframundo, sus rejas se cerraron sobre mí para siempre. Pero tú me salvaste con vida del sepulcro, oh Señor mi Dios. Cuando mi vida menguaba, me acordé del Señor. Mi oración llegó hasta ti, hasta el templo de tu santidad. Los que se aferran a ídolos abandonan la gracia que es suya. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que he prometido lo cumpliré. La salvación solo viene del Señor, hermanos. La salvación solo viene del Señor. Y el Señor habló al pez, y éste vomitó a Jonás sobre tierra seca. Palabras del libro de Jonás, capítulo 1, verso 17. Veamos entonces, ¿dónde encontramos la gracia de Dios? La historia revela que Dios preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. ¿Qué es lo que Dios está preparando para cada uno de nosotros? Este verbo se usa varias veces en el libro cuando Dios prepara una planta para que creciera y luego muriera, como veremos en el capítulo 4 del libro de Jonás. En cada caso, Dios dispuso una circunstancia en la historia para enseñarle a Jonás algo que necesitaba saber. ¿Qué circunstancias estamos pasando actualmente que son necesarias para nosotros y que debemos aprender? En retrospectiva podemos ver que la mayoría de las lecciones más importantes que hemos aprendido en la vida son el resultado de las grandes misericordias de Dios. Son eventos que fueron difíciles, incluso insoportables en el momento, pero más tarde produjeron mayor bien en nuestras vidas del que podríamos haber previsto. Muy fuerte esto. Si este hombre que era un profeta, Dios utilizó esta circunstancia de ser tragado por un pez por un tiempo de 3 días y 3 noches para enseñarle la misericordia de Dios, ¿cuánto más nosotros en estos tiempos? ¿Cómo serán esas misericordias, esas circunstancias? ¿Dónde la encontramos? El gran pez es un ejemplo perfecto de esta abundante misericordia. Sin duda, el pez salvó la vida de Jonás al tragárselo. Sin embargo, todavía seguía en una prisión acuosa. Todavía seguía en el fondo del mundo, hasta las raíces de los montes, lejos de toda ayuda y esperanza. Seguía vivo, pero ¿por cuánto tiempo? Era solo un respiro temporal, a no ser que Dios realizara un acto de liberación. Vemos aquí que cuando rechazamos y desobedecemos a Dios como lo hizo Jonás, se requiere de un tratamiento radical si ha de ser corregido. Él indica que Jonás descendió a Job, entró en el barco y descendió al fondo del este, y ahora finalmente descendió al lado profundo del océano. Pero no fue hasta que tocó fondo
tocó fondo y se despojó de su creciente independencia cuando fue posible la liberación. Había un defecto fatal en el carácter de Jonás que había permanecido escondido mientras las cosas le iban bien. Fue solo a través del fracaso completo que pudo empezar a verlo y cambiarlo. Este principio funciona en múltiples niveles. En el discurso de graduación de Harvard en el 2008, J.K. Rowling describió un momento en su vida en que había fallado de forma descomunal. Un matrimonio excepcionalmente breve había implosionado. No tenía trabajo, era madre soltera y tan pobre como era posible serlo en Inglaterra sin ser una indigente. Pero añadió, empecé a dirigir toda mi energía en terminar el único trabajo que me importaba. Si realmente hubiera tenido éxito en algo más, nunca habría encontrado la determinación para triunfar en el ámbito de la escritura, al que creo que de verdad pertenezco. En resumen, ella afirmó que su éxito estaba edificado en sus fracasos. Ella afirma que su éxito estaba edificado en sus fracasos. Entonces, lo que vemos como fracaso puede ser el camino al éxito, hermanos. Jacob no estaba preparado para guiar a la familia de Dios cuando se vio obligado a huir de su casa. Experimentó años de malos tratos a manos de su suegro y enfrentó lo que pensó que era un violento encuentro con su agraviado hermano, Esaú. Fue solo entonces que Jacob se encontró con Dios cara a cara. Abraham, José, David, Elías y Pedro se convirtieron en poderosos líderes a través del fracaso y del sufrimiento. La escuela del fracaso y el sufrimiento, interesante. Solo cuando tocas fondo, cuando todo se derrumba, cuando todos tus planes y recursos se han desbaratado y agotado, es que finalmente estás abierto a aprender cómo depender completamente de Dios. Como suele decirse, nunca te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Debes perder tu vida para encontrarla, dice el libro de Mateo capítulo 10, verso 39. Jonás debía finalmente empezar a ascender tanto en el agua como en la fe. Dios lo haría tocar fondo. El camino hacia arriba era en primer lugar hacia abajo. El lugar usual para aprender los mayores secretos de la gracia de Dios está en el fondo. Pero no solo fue estar en el fondo lo que inició la transformación de Jonás, sino la oración que estaba en el fondo. El profeta comenzó a orar y en el punto culminante de la oración habló de Shed. Libro de Jonás, capítulo 2, verso 9. Es una palabra bíblica que se traduce como misericordia. Se refiere al amor de Dios por causa del pacto. Fue hasta el final de la oración que Jonás hizo una declaración sobre la gracia de Dios. Pero cuando lo hizo fue devuelto a la tierra de los vivos. Entonces, ¿podemos huir de Dios, hermanos? ¿Qué podemos aprender de Jonás? Que Dios, así como le enseñó a Jonás, nos está enseñando a nosotros que esas circunstancias que vemos que parecen difíciles son necesarias para aprender a conocer a Dios a través de la misericordia. La misericordia de Dios solo la vamos a observar, a aprender, a atesorar a través de la escuela del fracaso y el dolor. Ese es el camino al éxito y es la oración que nosotros realizamos en la profundidad. Cuando tocamos fondo, la oración es lo que nos va a ayudar a resurgir. No son las obras de mis manos las que pueden cumplir las demandas de tu ley, aunque mi celo no tuviera descanso, aunque mis lágrimas fluyeran por siempre y todo por mi pecado, justificación no podría lograr. Tú debes salvar y solo tú, Señor, nos salvarás. Maravillosa gracia del Señor para cada uno de nosotros, hermanos. Que lo que estés viviendo, la gracia del Señor te acompañe, puedas abrir tus ojos y aprender lo que necesitas saber, lo que Dios te quiere enseñar. Solo es por su misericordia que estamos donde estamos. El proceso de la gracia es a través del fracaso, a través del sufrimiento y es a través de la oración que Dios nos va a escuchar y va a enviar socorro desde los cielos. Amén. Así que no podemos huir de la gracia. No podemos. ¿A dónde huiré de tu presencia?
¿A dónde iré de tu presencia? El profeta Jonás lo intentó, pero aún así la gracia de Dios lo encontró hasta las profundidades del mar. Amén. Gracias por acompañarnos hasta este minuto, en esta ocasión, y seguiremos aprendiendo en próximos episodios. Recuerda suscribirte al canal, compartir lo que escuchas para llegar a otros y así poder seguir creciendo juntos en conocimiento, en sabiduría. Recuerda que esto fue Librería Cristiana 247, más cerca de ti. Dios te bendiga.